Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Soy Gloria Guadalupe Rodríguez Chan, la encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Saludo con mucho agrado a los psicólogos y psicólogas que nos acompañan el día de hoy, que son parte del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, quienes por estos momentos, por cuestiones de trabajo, no nos pudo acompañar, pero está muy pendiente de todas las actividades que hacemos y les manda un cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema Estudiar con hipnosis, entrevista a un profesional en psicoterapia de hipnosis, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo David de los Santos. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre las dudas que tengan sobre esta temática. El equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado este tema con mucho gusto y agrado para ustedes. Antes de presentar a nuestro invitado, cedo los micrófonos a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, quien dirigirá unas palabras a ustedes, la audiencia que nos visita. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Agradezco enormemente su preferencia y participación en estos viernes, y desde que nos siguen las personas que han estado sintonizando y siguiendo la transmisión, quiero agradecerles enormemente seguir contando con su participación y recordarles que cada viernes estamos con Un Espacio Contigo, en donde cada uno de ustedes podrá escuchar y recibir información acerca de diferentes temas. Queda abierta la invitación y bueno, felicitar al equipo de los consultorios que cada viernes traen para ustedes diferentes temáticas con la finalidad de que ustedes puedan incidir en su vida diaria y puedan tomarlo como una información que les ayude en su vida personal. Gracias también a la Dirección de Programas Estudiantiles y a la Secretaría de Servicios Académicos por esta oportunidad de seguir la transmisión, y cedo la palabra a la psicóloga Gloria Guadalupe Rodríguez Chan, quien es nuestra moderadora de este día. Gracias. Gracias, psicóloga Gaby. Bueno, ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, el psicólogo David de los Santos de Dios. Él es maestro en psicoterapia gestal por el Colegio Humanista de Tlaxcala, Tlaxcala. Asimismo, es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene estudios en teología en el Seminario Teológico del Sur en el estado de Guerrero. Dentro de su experiencia laboral, ha sido profesor en diversas instituciones tales como la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ambas en la carrera de psicología. Ha impartido clases en el Centro de Estudios de Investigación de las Bellas Artes Ceiba. Tiene cursos y diplomados en diseño gráfico, desarrollo personal, historia del arte y apreciación artística por la UNAM y música sacra, entre otros. Actualmente se desempeña como responsable del área de atención psicosocial en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Asimismo, es responsable y fundador del consultorio psicológico Confianza, en el que ejerce consulta privada y la práctica psicoanalítica. También es escritor y autor del libro Poesía Cereza, publicado por la editorial Inspira Profundo, y es también escritor del libro La conciencia dilatada. Por último, está estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Alfa y Omega. Les recuerdo silenciar sus micros y apagar sus cámaras para una mejor fluidez en la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. El link de asistencia, les recuerdo, que se pasa al final de nuestra plática. Ahora sí, demos inicio a nuestra entrevista. ¿Sí? Psicólogo David, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos para responder todas las preguntas que se necesita responder sobre este gran tema de
de la hipnosis y todo aquello que nos hace pensar, hablar y hacer lo que es la hipnosis. Bueno, pues iniciamos con la primera pregunta que tenemos para usted, que es, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Es un estado de la mente. Si tenemos que responder claramente y precisamente qué es la hipnosis, es un estado de la mente. Básicamente, todos los días estamos permanentemente en ese estado de la mente. Podríamos decir que está dividido en tres para ahondar un poco más lo que es la hipnosis. Es un estado de relajación, un estado de concentración y un estado de sugestión. Ajá. Pero eso sucede cuando logramos un estado de la mente o pasamos de un grado a otro naturalmente durante el día. Por eso decía que es permanente, porque todos los días entramos en eso que se conoce como el trance, por lo cual la hipnosis es un estado de la mente que se puede inducir naturalmente o se puede inducir una persona que esté preparado para aquello. ¿Cómo funciona esto de la hipnosis? Bueno, es un poco complejo la pregunta porque hasta el día de hoy se siguen habiendo investigaciones sobre el fenómeno de la hipnosis. Básicamente es muy complejo en el cerebro. Las únicas maneras que se han visto es de manera visual, que es cuando las personas entran en trance. Esto causa hasta cierto punto en las personas cierto miedo porque hay cambios muy visuales cuando uno entra en trance, aunque ya voy a ahondar más, que no es necesario siempre la misma forma en que uno entra en trance. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente hay dos. La primera es cuando se induce o cuando nos autoinducimos, y la segunda es cuando ya estamos dentro, que es lo que le llamamos el trance, los que estudiamos y lo que practicamos la hipnosis. Ujú. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente se induce al paciente, se induce a la persona para que entre en este estado de la mente, en este estado de trance, y en el trance se trabaja lo que se vaya a trabajar. En este caso se trabaja desde la psicoterapia. Ujú. Entonces, básicamente esa sería la respuesta muy clara de lo que es la hipnosis. De cómo funciona, ajá. Usted hablaba que trabaja nuestro cerebro. ¿De qué manera actúa la hipnosis en nuestro cerebro cuando estamos en trance? Mira, lo que pasa es que en todo el día nuestro cerebro tiene movimiento, ondas. Ajá. Bueno, se miden por las ondas, básicamente. Eso va a depender de qué estás haciendo o cómo estás tú. Por ejemplo, si tú estás estresado, si tú estás, por ejemplo, ahorita que estoy concentrado, que estoy hablando, posiblemente tengo ondas muy altas, y estas ondas, para hacerlo muy fácil, explicarlo muy fácil, ya que son términos médicos, le han puesto nombres, ¿sí? Que son las ondas llamadas beta, las ondas llamadas alfa, la teta y la delta. Uh-huh. Estas están bien estudiadas. Cuando nosotros estamos despiertos, cuando estamos con los ojos abiertos y estamos funcionando todo el día, estamos en algo que se llama las ondas beta. ¿Por qué? Porque en las ondas beta hay movimiento cerebral altos, oscilaciones altas. No sé si alcanzan a ver mi dedo, pero sería algo así, como muy rápido, oscilando arriba abajo, demasiado extremo. Uh-huh. Eso quiere decir que el cerebro está trabajando mucho. Cuando nosotros cerramos los ojos, por ejemplo, cuando ya estamos cansados y tenemos que respirar, mayormente paramos, hacemos una respiración, cerramos los ojos y automáticamente se tiene estudiado que pasamos a las ondas alfa. La actividad cerebral empieza a bajar, y es donde tiene que estudiar mucho, porque la hipnosis va a ser en un estado, por eso decía que un estado en la mente, en donde va a ir bajando poco a poco estas oscilaciones, hasta que de plano no hay ninguna oscilación, que sería la
Entonces, las ondas alfa es una oscilación menor que la beta, que es cuando tenemos los ojos abiertos. En las ondas alfa hay movimiento menor y eso se produce cuando se cierran los ojos. Solamente con el hecho de cerrar los ojos pasa a ese estado. Como tal, no es el estado en donde estamos en la hipnosis. Eso todavía va a venir más profundo, pero sí se utiliza para algunas meditaciones. Por ejemplo, cuando cerramos ojos y queremos recordar algo, cuando queremos estar tranquilos, resolver alguna cuestión, sin entrar a respirar nada, sin hacer ningún tipo de trabajo que se utilizan hoy, por ejemplo, mucho para la ansiedad, incluyendo la hipnosis, se entra a un estado alfa y ese estado ya empieza a dar ayuda a la persona, como que se concentra más y por eso puede encontrar respuesta a lo que está buscando. Ya posteriormente, cuando nosotros empezamos a relajarnos, por ejemplo, en el yoga, que se empieza a hacer concentración en la respiración, en la corporalidad, en los pensamientos, empezamos a entrar más profundamente. Por eso van ustedes a escuchar mucho en la hipnosis. Ahora entrarás a un estado más profundo. ¿Por qué? Porque ayuda al cerebro a que vaya entrando a ese estado que es el que buscamos, que se llama las ondas teta, que es Theta, las ondas teta. Prácticamente ese estado es entre cerrar los ojos y estar completamente dormido. Es un estado que ni estás despierto, pero tampoco estás dormido. Aquí les voy a decir, a todos les has pasado, estoy seguro, por eso les digo que la hipnosis es algo que todos vivimos, no es algo extraño, no es algo que es de otro mundo, todos lo vivimos diario. Por ejemplo, cuando te estás durmiendo y estás platicando con alguien, no sé si les ha pasado que tienen movimientos musculares solitos, como que saltas, o estás Involuntarios. involuntario. Cuando tú estás escuchando al otro, dejas de escucharlo, pero sí lo estás escuchando a la vez. Una cosa extraña, porque sí estás entendiendo qué está diciendo, pero a la vez del todo no comprendes qué está diciendo. En ese momento estamos en las llamadas ondas teta, que es como tal el trance. Cuando les ha sucedido eso, prácticamente nosotros estamos en un estado de trance. Hay muchas personas, y lo he escuchado en la terapia, que hablan con sus hijos cuando están en ese trance, en el estado entre dormido y no dormido, que es el estado de las ondas tetas, ¿sí? Entonces, ese estado, por obviedad, va bajando la actividad cerebral y hay muchos beneficios que voy a hablar más adelante, de la cual nosotros aprovechamos y que tienen que ver con el tema para funcionar mejor como personas, ¿ok? Y la última, que serían las ondas delta, con D. Las ondas delta es el estado más profundo antes de la muerte, ¿sí? Porque la muerte ya no sería ya no hay ninguna actividad cerebral, sería una línea continua. Entonces las ondas deltas es un movimiento muy bajo y en ese estado, en esas ondas o esa actividad cerebral, se da algo que se conoce en español como el MOR, que es el movimiento ocular rápido, ¿sí? Que es que cuando estamos durmiendo, los ojos empiezan a moverse a la derecha y a la izquierda de una manera muy rápida. Eso sucede porque ya estamos soñando. Inclusive hay unos aparatos que venden en estas plataformas donde se puede comprar de todo, que se pone como estos lentes que traigo, se pone así cuando estás durmiendo, detecta el MOR o el movimiento ocular rápido, te manda una luz y te das cuenta que estás soñando. Esa es el onda delta. Ya después ya no habría ninguna onda y como tal estaríamos hablando de una muerte clínica o de una muerte como tal, ¿no? Ok. Vamos oscilando entre, a veces entramos a onda delta, a veces regresamos a onda teta, perdón, a veces regresamos a la onda alfa, volvemos a entrar, eso va a depender de cuando estés durmiendo. Sí.
Usted mencionaba que, entonces, con esto que usted menciona, ¿hay algún peligro al realizar esta técnica de la hipnosis? Porque usted menciona que hay un juego entre el cerebro, entre el estado donde estamos a punto de que ya no tenemos conciencia de algo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿hay algún peligro al realizar esta técnica de hipnosis? No hay ningún peligro como tal. Si hubiera peligro, naturalmente estaremos en peligro todos los días. Ajá, porque se tiene estudiado que estamos en trance de 3 a 4 días, perdón, 3 a 4 veces por día. O sea, el estado de la hipnosis. 3 a 4 veces por día. Y fíjate, maestra Gloria, no solamente estamos en trance con los ojos cerrados, también estamos en trance con los ojos abiertos. Te voy a dar un ejemplo de esto y tiene que ver con el peligro. No sé si tú manejas, maestra. Claro que sí. Ok, ya ves que cuando vienes manejando, luego viene hablando una persona al lado de ti y tú estás buscando una calle y nada más no la encuentras y entonces estás como concentrado en la calle y estás escuchando a la persona y vuelves a suceder lo que está durmiendo cuando se está durmiendo uno. Estoy entendiendo qué está hablando, pero a la vez no estoy entendiendo qué está diciendo. Pero si incluso te llega a preguntar, ¿me estás escuchando? Y tú le dices, sí, sí te estoy escuchando, vienes hablando de tal cosa. Ese estado es un estado de trance, un estado hipnótico, se da por naturaleza, se da solito. Ujú. Entonces, ahí lo único peligroso, pero no por la hipnosis, sino básicamente por el hecho de que vienes manejando, es que te choques. Pero lo que sucede es que estás tan concentrado en la calle que hay una poca probabilidad de que te choques, excepto que te falte, que te pierdas la concentración en el carro. Por lo cual, no hay ningún peligro a la hora de entrar en trance. Eso hay que dejarlo bien en claro. Es un poco complejo y yo creo que la psicología también padece este tipo de cosas. Hay mucha gente que cree que ya el psicólogo es malo, cree que no es necesario, por creencias, por mitos y por X o Y. También la hipnosis se cree que es malo, se cree que es del diablo, se cree que es del demonio, se cree que es algo extraño, se cree que es algo que nunca vivimos y que solamente una persona te lo puede hacer. Definitivamente eso es un mito enorme. No hay ningún peligro por practicar la hipnosis, autoaplicárnoslas, y aunque no nos las queremos, aunque no la queremos practicar, naturalmente todos los días entramos en trance. Ujú. Sí. Entonces, entonces tengan la tranquilidad que cuando se hace la hipnosis no hay ningún peligro. Claro está que cuando uno va con un psicoterapeuta, hay que saber con quién vas. Ujú. Eso es otra cosa. También tiene que ver con quién vas, es como con un médico. Si vas con un médico que no está estudiado, que no tiene una carrera, o que sí está estudiado, pero no tiene experiencia, pues ahí sí se puede hacer peligroso, pero no porque la práctica médica sea peligrosa, sino porque hay personas que no están preparados naturalmente, o no, perdón, no se han querido preparar correctamente. Entonces, no es peligrosa como tal. Le pregunto esto de que si es peligroso o no, porque mucha gente teme realizar este tipo de procedimientos debido a que, por ciertos mitos, ¿no? Temen a quedar locos, temen a quedar en trances, temen a tener ciertas complicaciones, ¿sí? Por eso le pregunto, ¿hay algún mito o algo que impida que la gente practique esto de la hipnosis? Mira, eso te lo puedo responder. Me gustaría como dar una pausa aquí porque para mí es importante. Sí. Este, Básicamente porque actualmente lo practico y ahorita voy a explicar un poco sobre eso, pero sí he visto que llega gente o personas con un miedo tremendo a lo que es la hipnosis, por esta pregunta que estás haciendo, por todos los mitos e ideas que aparecen. Es más, si yo les invito a los que nos están viendo o el que me está viendo y escuchando,
pueden hacer las preguntas sobre este punto. A mí me gustaría como dejar claras todas las preguntas que tienen sobre la hipnosis, porque básicamente luego se anda hablando de la hipnosis en la calle, en el camión, y personas hasta estudiadas que andan diciendo que la hipnosis es mala y todo ese tipo de cosas. Por eso es bueno desmitificar, como la misma terapia y como muchas prácticas que existen entre nosotros sobre estos mitos que han creado. Hay una serie de personas que incluso, no sé si ustedes recuerdan en la televisión, que pasaban a Tony Camo, creo que se llamaba, y ponían a la gente a comer cebollas, y todo esto, y se crearon mitos, empezaron a haber miedos, que les digo, gente estudiada con doctorado, que no se han puesto a leer un poco sobre qué es la hipnosis, y por obviar a la gente que no tiene acceso al conocimiento, pues mucho más, porque se quedan con la idea de lo que tienen en la mente. Por eso me gustaría en este punto desmitificar todas las preguntas que tengan, inclusive antes de entrar Sí, a mi tema, sí. que es estudiar con hipnosis. Creo que ya están Aquí hay un preguntando. comentario, sí, sí, sí. Sí. Le digo, Nancy nos dice, yo he escuchado que de mis abuelitos que cuando una persona habla dormida, no hay que despertarlos, puesto que pueden dañar su mente y su personalidad, o bien pueden mostrarse agresivos. Ok, mira, Nancy, querida amiga Nancy, mira, cuando nosotros nos dormimos, todas las partes del cerebro se apagan. Esta parte que es la parte frontal occipital, que sería aquí donde me estoy tocando, que es la parte de la visión, se apagan básicamente estas dos partes, la temporal, bueno, prácticamente todas, pero la que estoy tocando son las más importantes. Cuando se apagan con el fin de que tú no te muevas, por ejemplo, cuando te vas a dormir y estás soñando que vas corriendo, se apaga la parte del movimiento. Imagínate, en este caso los sonámbulos, se tendrían que parar y empezar a correr y el peligro que hay. Naturalmente se apagan todas estas, excepto la parte de la visión, que sería la parte occipital, que es esta parte de atrás. Ajá, esa se divide en dos. Ahí no se apaga porque es lo que nos provoca el sueño. Estamos viendo algo dentro de... Ahora pasa que la parte del habla a veces no se apaga. Estoy hablando de manera muy fácil, pero no son los términos correctos. No se apaga la parte del habla, y entonces hay personas que siguen hablando cuando están durmiendo. No pasa nada si lo despiertas. Lo que hace el cerebro es que se despierta y a veces tardan como prenderse los foquitos del cerebro. Por ejemplo, no sé si se les ha subido el muerto, como decimos aquí, cuando abrimos los ojos, muchas veces no se despierta la parte del movimiento y entonces sigues como sin movimiento o sigues catatónico, no te mueves y entonces entras en una angustia, pero realmente es que el cerebro no se ha despertado naturalmente. Entonces, no pasa completamente nada y aunándolo con la hipnosis, una persona puede despertarse en un trance solito, sin la inducción y sin ningún problema mental y que vaya a tener alguna consecuencia mental. Sucede que cuando creen que cuando uno entra en trance pierdes la conciencia. Eso es completamente un mito, no se pierde la conciencia. Tú estás consciente completamente como cuando te estás durmiendo, a tal grado de que si el hipnotista le llega a decir algo que va contra su voluntad y contra su moral, muchas personas se despiertan de golpe, aunque haya algo que se llama la amnesia, que es el olvido, no se sabe por qué se despertó, simplemente porque el cerebro sabe que hay algo contra él y que está en peligro. Por eso la respuesta de que si es peligrosa, la respuesta es no, porque el cerebro, como decimos aquí en Tabasco, no es tonto, pues al final de cuentas el cerebro siempre se está protegiendo naturalmente. ¿Sí? Fernanda nos pregunta Sí, que si hipnosis tiene alguna relación con la espiritualidad. sí tiene una relación, pero no siempre. Nace en la espiritualidad. La hipnosis siempre se ha practicado desde que el hombre aparece. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tenido mente. En el momento que tienes mente, tienes la capacidad de hipnotizarte. Entonces,
muchas de las cosas, incluyendo la psicoterapia, nacieron aunadas a la espiritualidad, incluyendo el derecho. No olvidemos que con Benito Juárez el derecho se divide con la iglesia. Así también la hipnosis un momento se dividió con la espiritualidad y así también la psicoterapia en un momento se dividió con la espiritualidad. Sí tienen una historia con la espiritualidad definitivamente, pero se puede practicar sin la espiritualidad. Yo como psicólogo no mezclo ningún tipo de cosas de la espiritualidad a la hora de hacer hipnosis. Respeto mucho a las personas que hacen trances y por sus creencias llegan a las conclusiones que son estados espirituales, pero yo como psicólogo que tiendo a ir hacia la ciencia, la respuesta es que es un estado de la mente, no es un estado espiritual en donde un demonio, un espíritu o un ser fuera de aquí entre y pase eso. Mi respuesta es puramente hacia la inclinación científica en donde se tiene estudiado que es un estado de la mente, por lo cual sí tiene que ver con la espiritualidad, pero porque algunas personas mezclan, como ya dije, el derecho, la psicoterapia y prácticamente todo en un momento estuvo aunado, estuvo conectado con las cuestiones de la religión. Ok. Una pregunta mía, ¿desde cuándo se utiliza este método de la hipnosis? Pues desde siempre, maestra, siempre desde los egipcios. Es natural que, por ejemplo, cuando hacen las sociedades primitivas, cuando hacen estos cánticos que tienen que ver con la espiritualidad, se utilizan los que Los son los tamborazos. tamborazos. ¿Para qué? Para que la persona que es el chamán entre en trance y pueda hacer todas estas magias, entre comillas, y pueda demostrar que él es el elegido de Dios y que él puede hacer cosas mágicas. Y entonces entramos a algo que se llama la sugestión. Si yo veo que la persona se está pasando un palo en esta parte del cuerpo, pues digo, este señor o esta señora, mayormente eran chamanes hombres, pues tiene algo y me va a curar. Entonces, ahí es donde entra la sugestión. No olvidemos que en la ciencia se utiliza. O sea, por ejemplo, hay medicamentos que hacen lo mismo. Hay medicamentos que no tienen absolutamente ningún activo y cura a la gente. Y los psiquiatras algunas veces se utiliza para investigar. Es lo mismo, tú te sugestionas porque crees que esa pastilla tiene tal poder, aunque la tenga o no la tenga. Es lo mismo con la hipnosis. Tú te sugestionas y crees que se puede hacer, por lo cual siempre ha existido. Poco a poco ha ido tomando una línea, desde mi punto de vista, y subrayo, desde mi punto de vista más seria. ¿Por qué? Porque luego se conoció como el mesmerismo, Mesmer. El mesmerismo fue el primer personaje como tal que creó la hipnosis por nombre, no por el fenómeno. Y después Freud lo retoma y posteriormente la que practico yo, que es Milton Erickson. Entonces, ha ido tomando un rumbo, vamos a decir, más serio, que lleve un procedimiento, que se eduque a las personas y no se le diga cosas que no son. Sí. Cintia nos pregunta, ¿la hipnosis tiene contraindicaciones? Absolutamente no. No hay ninguna contraindicación. Bueno, aquí voy a explicar algo. Hay trances que se utilizan como se llaman hipnosis clínica y algunos le llaman profunda. Yo evito mucho ponerle ese nombre, pero como tal la hipnosis profunda es la que utilizaba Freud, la que buscaba dónde estaba el trauma, donde había sucedido algo en la infancia y así hipnosis profunda y se buscaba el pasado. En ese tipo de hipnosis sí hay un cuidado. Hay que ver que la persona no tenga ninguna patología mental X o Y. La hipnosis que se llama de Milton Erickson no tiene ninguna contraindicación, que es la que estoy hablando yo. Ajá, esa la podemos hacer todos absolutamente y no tiene ningún problema que una persona sea normal y que haga sus autosugestiones. Claro está, si una persona tiene esquizofrenia, ya sea hipnosis o lo que haga, siempre va a ser proclive a tener una consecuencia
e inclusive si le dejas las pastillas, tomarlas sola, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro no funciona como debería de funcionar. Entonces, como tal, no hay ningún problema con la hipnosis ericksoniana. Busquen en internet siempre, siempre, busquen en internet, no se queden con lo que les estoy diciendo. Busquen hipnosis ericksoniana, libros, no entren a páginas hasta estas oscuras donde vienen, no, libros de hipnosis ericksoniana y ahí van a descubrir que no tienen ninguna contraindicación. Yo tengo 10 años practicando la hipnosis y nunca, nunca, nunca he tenido, incluyendo niños, nunca he tenido una contraindicación de algún paciente. Bueno, yo en una ocasión leí que Sigmund Freud al principio practicaba la hipnosis, pero tuvo algunas complicaciones y dejó de practicarlas. Y a partir de ahí él se pasó a investigar el psicoanálisis. De casualidad, usted dentro de sus estudios más especializados en esto, ¿sabe el motivo por el cual Sigmund Freud dejó de practicar la hipnosis? Sí, qué bueno que preguntas eso porque luego se dice de Freud tantas cosas que nos... la cuestión de Freud no dejó la hipnosis porque ella tenía una contraindicación. La dejó porque tiene una situación. Él buscaba un trauma, ¿sí? Recuerden que con su primer estudio era porque estaba buscando un trauma de niño. Entonces, sí lo encontraba. O sea, sí entraba al trance, la persona decía el trauma y salía, pero no recordaba el trauma. Entonces, había un cambio de un mes y volvía otra vez el síntoma. Entonces, Freud dijo, ¿qué está sucediendo? Yo necesito que se acuerde, pero yo no se lo voy a contar, yo no se lo voy a decir. Freud descubrió y creó algo que se llama el psicoanálisis, en donde el paciente tiene que hablar más de 2 años o un año hasta que encuentre solito el trauma sin entrar en trance. Inclusive hay autores de psicoanálisis que plantean que la transferencia y el estar hablando hasta cierto grado es un trance hipnótico. Llegan a plantear eso. Por lo cual, como tal, no lo dejó porque sea malo, porque le sucedió algo insano o se espantó X o Y. Simplemente él creó otro método para lo que hace la hipnosis. Entonces, sí estudió, de hecho, Freud estudió en Francia la hipnosis con un gran hipnotista de ese tiempo que se llama Jean Charcot. Y ese hipnotista era en ese tiempo el más grande hipnotista. Tanto así, y aquí vamos a ver cómo tiene ese poder que nosotros le damos a la hipnosis, que Jean Charcot tuvo otro alumno que no fue Freud, que atendió a Ramanovich, que es un pianista. Ramanovich hace un concierto que se llama Concierto número 2, que está muy bonito, que yo se los recomiendo que lo escuchen. Cuando él presenta el concierto número 1, bajo la crítica se viene abajo porque no tuvo el impacto que quería y entra en una depresión. El hipnotista lo estuvo tratando por 2 meses hasta que logró sacarlo de la depresión y hizo el concierto número 2, que en música es muy famoso ese piano concierto. ¿Por qué? Porque un hipnotista lo ayudó a salir de esa traba mental, que era alumno de Jean Charcot y que fue compañero de Freud. Por lo cual, aunque Freud tomó otro camino, otros hipnotistas siguieron estudiando la hipnosis hasta llegar a Milton Erickson. Bueno, leemos otra pregunta de los asistentes. Valeria nos dice, ¿podemos controlar el salir del estado de trance cuando querramos o depende de algo? Por ejemplo, cuando meditamos y tardamos en salir de este estado, muchos creen que es peligroso porque no podemos salir y regresarnos o sí salir de este estado. Sí, mira, esos son los miedos, ¿no? Y es un miedo natural, hasta si no lo estudio me daría miedo. Imagínate quedarte ahí en el trance. Mira, lo que sucede, puede pasar 3 cosas. Si yo te induzco al trance, pues yo te saco, por decir así, yo dejo de que salgas o estés en trance. Esa es la primera. La segunda es que yo te induzca y no te sepa sacar, o me vaya. Vamos a suponer que me voy a beber refresco y te dejo ahí.
¿Qué es lo que sucede? Tu cerebro pasa, recuerda que estás en el onda teta, pasa a la onda delta. Te duermes, o sea, como ya nadie está hablando, y de hecho cuando yo he estado haciendo hipnosis hay gente que se me duerme y simplemente ya no sigo porque eso era lo que necesitaba su cerebro, descansar. Por eso le digo que el hipnotista no, del todo no es el que controla, el que se controla es uno mismo. Entonces, pasas naturalmente al estado de dormido y luego te despiertas por alguna necesidad, ya sea un sonido o tengas que ir al baño. Ajá, o sea, entonces sería o te despierto yo, que eso es lo más correcto si yo te induje, o te duermes completamente o te despiertas abruptamente, pero sin ningún problema, porque el hipnotista te diga algo que tú no estás de acuerdo. Inclusive puede ser que tú lo escuches, vamos a suponer que yo te doy una indicación antiética, tú lo escuchas, no lo haces y cuando te despiertas lo recuerdas y puedes demandar a esa persona. Ok, bueno, ¿qué beneficios se obtienen entonces de la hipnosis? Bueno, aquí podríamos entrar al tema, ¿no? Sí. Hay prácticamente de todo, incluyendo el estudio. Definitivamente la hipnosis se utiliza para el tabaquismo, para problemas sexuales, se utiliza para la autoestima, se utiliza para, le digo, algunas cuestiones intelectuales cuando se traban las personas. Se utilizan prácticamente para todo, pero voy a decir algo, la hipnosis no es el todo, no es la respuesta del todo, no es la panacea, no es que ya toda la vida se te va a resolver con la hipnosis, no existe el elixir de la vida, no existe nada que pueda resolver todo, inclusive la psicoterapia. Todos son herramientas para que te ayude a mejorar algo, por lo cual la hipnosis dentro del estudio sirve para mejorar tu rendimiento, pero no es que te va a pasar el examen, ni tú así como en trance vas a abrir el libro y te vas a poner a leer. O sea, esas cosas no existen, pues, pero sí va a ayudar a que, por ejemplo, en el estudio es importante que estés motivado. En los estudios de, por ejemplo, de la metacognición y la autorregulación, que te autorregules, que tengas motivación, que estés concentrado, que tengas disciplina. Todo eso en la hipnosis se puede y se puede ayudar a que tú lo hagas de una manera más fluida, pero la voluntad y el trabajo solamente depende de ti, inclusive hacer la hipnosis, ¿no? Leemos otra pregunta. Sí. Sí. Diana nos pregunta, ¿la hipnosis puede influir en un comportamiento negativo de una persona? No, las personas insanas hacen cosas insanas, las personas sanas hacen cosas sanas. Si tú trabajas con una persona insana y le metes pensamientos insanos, simplemente estás llenándole la cabeza de algo que ya tiene, ¿no? Si tú trabajas con una persona insana que quiere trabajar para lo sano y tú le trabajas algo sano, para sano va. Entonces, la hipnosis, vuelvo a repetir, no es un punto en donde yo te voy a meter un pensamiento y tú así como que, vamos a suponer que yo te digo, duerme, ahora ve y mata al vecino. No lo vas a hacer, eso lo puedes hacer sin que yo te entre en trance, pues. Ok. Yasmín nos pregunta, ¿en qué situaciones podemos recurrir a la hipnosis? Bueno, yo les recomiendo que para un hipnoterapeuta, para situaciones complejas como la ansiedad, estés en un problema, un trastorno, que tengas demasiados síntomas y que recuerdes, y para quien hizo la pregunta, creo que fue Yasmín, recuerdes que tienes que hacerle muchas preguntas a tu hipnoterapeuta. Él te tiene que dar, antes de entrar a trance, todas las preguntas que tienes. Si un hipnoterapeuta te dice, no, con esto vas a quedar lista en 2 días, y definitivamente no hagas nada con él porque te está queriendo, como decimos aquí, lavar el cerebro. Sí tiene o sea, he trabajado con gente que fuma marihuana y entran en trance y en un mes empezamos a ver cambios. O a la segunda sesión ya dejan la marihuana,
Pero no olviden, yo doy mitad terapia y la hipnosis es solamente una herramienta más. No es que todo el día me la paso dando hipnosis. La terapia es muy importantísimo. Entonces, puedes recurrir a un hipnoterapeuta o un psicólogo que practique la hipnosis cuando estés inmersa en algún tipo de enfermedad como la ansiedad, la depresión, la angustia que ya no puedes controlar. Si no, pues entonces tú la puedes trabajar sin estudiar tanto hipnosis y la puedes utilizar. Yo creo que nos daría tiempo para más o menos hablar de eso. O ir con un psicólogo. Dime. Es lo que le iba yo a preguntar. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene que tener una persona que practica la hipnosis? El hipnoterapeuta. Ajá. No, definitivamente para empezar tiene que haber estudiado. En mi caso yo lo estudié dentro de la maestría de la psicoterapia gestal y unos estudios que hice en Puebla sobre la hipnosis. Naturalmente, como todo, mínimo andas buscando un médico que ya tenga más de 5 años de experiencia, ¿no? De hecho, tenemos la mala costumbre en México de que vamos y si se ve muy jovencito, pues no nos da mucha seguridad, ¿no? Esa es una muy mala costumbre porque las personas no la podemos medir por su edad. Eso va a depender de qué tan metido está en la información, qué tanto está comprometido con su trabajo. Pero definitivamente mínimo sí le tienes que preguntar a tu terapeuta si tiene estudios, dónde estudió. Eso no es malo, pues al contrario, eso te va a dar seguridad de lo que dice hacer, ¿no? Y mínimo debe de tener una cédula la persona para una cédula de psicología, porque hasta con eso hay personas que no son psicólogos y hacen actividades de psicólogos. Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que muchas veces vamos a terapia y no estamos ni preguntando si tiene cédula o no, porque estás tan mal que no. Pero sí hay que educarnos, ¿no? Porque si no eres psicólogo y no has estudiado hipnoterapeuta y dice que hace cosas, mejor ni lo hagas. Y si te dice que es malo, pues tampoco le pongas atención porque ni lo estudió ni no. Entonces mejor alguien que ya estudió, que tiene una cédula, que lo acredita y que se esté dedicando a esto y que te dé información clara con libros, con artículos, o sea, ser serios en lo que estamos haciendo y diciendo. Respecto a nuestro tema, estudiar con hipnosis, ¿se puede estudiar bajo la hipnosis? La respuesta es yo estudio con hipnosis. Mire. Ustedes, ajá. Sí, yo puedo entrar en hipnosis ahorita o puedo entrar en trance ahorita. Yo te puedo hacer estar en trance ahorita. Puede ser que estás en trance. ¿Por qué? Porque recuerda que la hipnosis es hiperconcentración, hipersugestión, hiperrelajación. Hiper significa mucho, mucha concentración, mucha relajación y concentración, relajación y sugestión. Cuando estás demasiado concentrado en algo, como cuando vienes buscando algo, entras en trance, por lo cual estás sugestionado y estás relajado. Por eso la gente se cae. Entonces, el cuerpo tiende a perder ¿cómo se llama? Su control. Por lo cual, cuando estás súper concentrado, estás en trance. Naturalmente, una persona que está estudiando está en trance. ¿Qué pasaría que cuando estás en trance, porque estás súper concentrado, o alguien te induce y te dice, estás con todas las fuerzas para poder estudiar más? O en el caso de la hipnosis ericksoniana, que se utilizan metáforas, se utiliza para que tú te puedas concentrar mejor, para que tú puedas estar más motivado, para que tú te sientas mejor contigo mismo, pues pasaría lo mejor que se puede, ¿no? O sea, potencializarías, perdón, tus capacidades. Por lo cual se puede estudiar con hipnosis. Termino. La última vez que fui a un médico para verme un granito que me salió aquí, me dijo el doctor, te va a doler mucho, así que aguanta, ¿no? Aguanta porque te va a doler. Entonces, donde yo me acosté, hice un ejercicio muy rápido de inducción rápida, entré en trance, yo estaba escuchando al doctor, estaba escuchando todo, absolutamente sabía qué estaba pasando, me puso esa cosa y no me dolió nada. Después se paró, inclusive me dijo el doctor, bueno, ¿y a ti por qué no te dolió? Yo ya no le quise decir, pero yo sabía que había provocado un estado de trance por segundos y generé como un analgésico, perdón,
virtual. Uh-huh. Por último, para finalizar, ¿nos podría proporcionar alguna técnica que podrían utilizar los chicos para facilitar su estudio? Ok. ¿Qué es la hipnosis? Pues un estado de concentración. Para que uno entre en trance inducido, no naturalmente, solamente tienes que hacer lo siguiente. El cerebro el cerebro lo podemos dividir en dos, cerebro y mente. El cerebro es el objeto como tal, el órgano, pero la mente es algo intangible. Si tú le hablas a la mente en positivo, la mente obedece. Eso está estudiadísimo hasta en libros de Freud. Desgraciadamente o agraciadamente, porque en ocasiones no es bueno, y por eso te decía que no tienes que estar en hipnosis para hacer cosas malas. Por ejemplo, Hitler, yo sé que no metió a nadie en hipnosis y convenció a todo un país a hacer cosas que son nada que ver. Si tú le dices a la mente, el cerebro responde. No va a responder mágicamente, le tienes que estar diciendo, le tienes que estar diciendo. Uh-huh. ¿Cuáles son las maneras, cuáles son las técnicas? Pues la que yo les voy a enseñar, hay varias. Hagan lo siguiente, siéntense, cierren los ojos y empiecen a autodirigirse de esta manera. Siempre hablen en positivo y siempre vayan hablando hacia un aspecto en profundidad en donde vas a encontrar un estado de tranquilidad, de paz, orden y control de tu mente y de tu ser. Siempre estén repitiendo eso, siempre. Quiere decir así, un ejemplo sería, ahora me siento más tranquilo, desde que cerré los ojos estoy más relajado, me siento con más tranquilidad. Cada vez que sigo respirando estoy entrando en un estado más profundo. Cada vez que entro en un estado más profundo me siento mejor conmigo mismo. A tal grado que cuando entre en un estado más profundo voy a empezar a entender que todo lo que hago es para mi bien y para el bien de los demás. ¿Por qué? Porque la motivación, y ahí es donde tú vas a meter, ahí puedes hacer una lista, vas a meter lo que vayas a querer exponencializar. Porque la motivación es importante para mí. Si yo me siento motivado, yo me voy a sentir motivado, etcétera. Esa es una forma muy fácil, sin tanto embrollo, de entrar en un estado de autosugestión. Cuando yo entré a ese trance que les decía del médico, simplemente me acosté y dije, en este momento va a llegar el doctor y voy a escuchar sonidos. Cuando escuche el sonido, me voy a dormir. Cuando yo me duerma, voy a estar consciente y cuando estoy consciente, nada me duele. Todo lo que me toque no me va a doler, absolutamente, porque todo está hecho para mi bien. Entonces empiezo a estar hablando en positivo y girado hacia algo sano. Erickson planteaba que el cerebro, perdón, la hipnosis se utiliza para cosas buenas. Creía que el inconsciente genera respuestas. Tanto Freud planteaba que eran traumas, para Milton Erickson planteaba de que el inconsciente servía para generar respuestas. Todas las respuestas para Milton Erickson lo tiene el inconsciente. La cosa es que cuando estás en trance tú le tienes que decir al inconsciente que te dé la respuesta. Pero cuidado, no te va a hablar nadie, ni va a venir un espíritu, ni nada por el estilo. Eso es práctica, 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 que en un momento tu vida va a empezar a cambiar. Eso yo lo he visto, yo lo he trabajado y he visto casos, por ejemplo, de las adicciones en donde han salido gente de las garras de la adicción, etcétera. ¿Cuánto tiempo aproximadamente necesitarían los jóvenes para poder realizarlo, ¿sí?, sin tener ninguna complicación? La hipnosis, el Ajá, trance. ¿sí? El trance puede entrar ahorita. Sí. Pero más o menos ellos para prepararse y todo eso, ¿cuánto No, tiempo no, les llevaría? pues te puedes durar desde 20 minutos, 15 minutos. Yo puedo entrar en trance en un segundo, en 2 minutos. De hecho, por eso les digo que investiguen Milton Erickson, porque una hora no me va a dar de estar hablando esto. Hay trances e inducciones de 10 segundos que son importantes. Cada vez que lo practiques lo vas a hacer más rápido. Pero una forma para darle más respuesta a tu pregunta clara, tarda bueno, si no lo has hecho nunca,
tardas entre 10 minutos a 15 minutos, y eso hasta mucho es. Nada más con el hecho de que cierres los ojos y te hagas consciente de tu respiración, te vas a las ondas teta de golpe, pues te vas solita, te vas solito. Y eso va a tardar entre 15 a 20 minutos. Trata de estar en un lugar donde no haya mucho ruido y demás. O empieza con un hipnoterapeuta y ya que él te enseñe bien. Pero siempre, siempre, siempre bajen libros, no bajen páginas ni lo que andan diciendo. Ok, psicólogo, muchísimas gracias por su entrevista. Chicos, chicas, si tienen alguna otra pregunta es momento de hacerlas porque estamos a punto de finalizar nuestra entrevista. Sí. Chicos, chicas, si tienen alguna pregunta pueden realizarla, pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras para poder realizar antes de que se nos vaya nuestro experto en hipnosis. ¿Alguna duda, comentario? Si no, para que procedamos a dar cierre a nuestra entrevista, a nuestro programa de hoy. Ninguno, ok. Muchísimas gracias, psicólogo David, Para ti. por esta entrevista. Los consultorios psicopedagógicos de LUJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar con nuestros programas de Un Espacio Contigo, así como los días naranjas, que este próximo viernes 25 de septiembre tendremos Día Naranja a las 12 del día. Les pedimos que por favor estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual LUJAT y también les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Consultorio Psicopedagógico UJAT, donde podrán encontrar este video y todas las charlas y videos que compartimos en este canal. También les recuerdo que nos pueden sintonizar en radio en el 107.3 de FM de Radio UJAT con el programa Huellas del Corazón los lunes a las 5 de la tarde y los miércoles con el programa Cuerpos Conscientes a las 5:30. También les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes del LUJAT. Pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, los cuales fueron proporcionados en el chat, ¿sí? Se despide de ustedes una servidora, la psicóloga Gloria Guadalupe Rodríguez Chan. Fue un placer haber estado compartiendo este espacio con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.